persona en amargura, la persona en herida, una de las características más particulares es que sientes muchas veces muy pesimista, siempre está viendo el lado negativo de las experiencias, lucha mucho con poder ejercer el ejercicio de la fe, tiene retos y conflictos para creer en Dios, porque una de las consecuencias de la amargura en el corazón de la persona es que le entenebrece el entendimiento y tiene la tendencia a siempre estar esperando lo peor, visualizar el peor escenario. Se le hace difícil ver las cosas con esperanza, lo cual es totalmente contrario al ejercicio de la fe. Por eso es que comienza que el Evangelio es una buena nueva para los abatidos de corazón. Habla también a vendar a los quebrantados de corazón. Ahí es donde la Escritura da una primera revelación sobre el fenómeno del corazón quebrado, el corazón roto. Y qué mejor explicación, qué mejor fenómeno para explicar el fenómeno del corazón quebrantado que las heridas, la amargura, el resentimiento, el odio, que son temas que estaremos cubriendo en breve. También habla sobre el fenómeno de publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Usted puede tomarlo literalmente, pero desde el contexto que vengo a compartirle en esta noche, está hablando de un ejemplo perfecto de lo que hace el resentimiento y la amargura en el corazón de una persona. ¿Qué mayor prisión? ¿Qué mayor esclavitud? ¿Qué horrible atadura? Una persona quedar presa al odio, al resentimiento o a la raíz de amargura. Cuando hablo de raíz de amargura es que la persona ha experimentado una agresión y no ha sufrido restitución o no ha tenido la oportunidad de cerrar esa herida. La consecuencia es que la persona vive en el malestar perpetuo, en el coraje continuo, en el cinismo y en el sarcasmo de ser restituido, y en esa búsqueda queda atrapado a la agresión a la persona que fue sometida. En ese trámite, la Biblia advierte que si no cerramos las heridas, si no trabajamos el proceso de sanidad y de perdón, estamos en riesgo de poder perjudicar a muchas personas. O sea, en vez de convertirnos en agentes de bendición, no sería sorpresa que nos podamos convertir en agentes de contaminación. O sea, la amargura y el resentimiento que yo sufro como individuo lo transmito a otras personas, particularmente a la gente que yo amo y estimo. O sea, en otras palabras, mi familia, amistades, mis hijos, mi cónyuge o inclusive las relaciones fraternas como son las experiencias o las relaciones de la iglesia. Pero de esto hablaré más adelante en esta intervención. De igual manera, la escritura en Isaías 61 exhorta también lo siguiente. Habla también de proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, habla de justicia. Si hay algo que crea restitución y restituye el tiempo perdido, lo que la oruga, el saltón y el revoltón devoró en tu vida, es la sanidad interior, es el proceso de perdonar, que es un acto que usted lleva a cabo como obediencia y fidelidad a Dios. No solamente como obediencia y fidelidad a Dios, sino como un acto de amor y autocuidado propio. No hay intervención más magistral que, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si se da cuenta, a quien Dios le pone la responsabilidad del autocuidado es a usted y a mí. Por eso es que es bien importante que cuando usted esté expuesto a experiencias de heridas relacionales, tenga la apertura y tenga el compromiso primero con usted mismo de no permitir que ninguna agresión entre en tu corazón. O sea, no podemos evitar que tengamos controversias y conflictos. Cristo lo caracterizaba diciendo, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que sea de tropiezo. O sea, en otras palabras, no seamos agentes de contaminación. Dios nos invita a que seamos agentes transformativos. También habla, además del aspecto de la justicia, también habla de a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, el perfecto ejemplo de restitución. Cuando usted perdona, cuando usted sana,
es cuando mejor usted va a evidenciar en su experiencia cómo Dios restituye todas las agresiones que usted ha sufrido o cómo el enemigo lo que te robó, Dios cierra esa puerta y restituye esa experiencia de pérdida que usted sufrió. Y finalmente, resumiendo en este verso, también habla de la restitución generacional cuando dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios bendiga su palabra. Eso es Isaías 61, verso 1 al 4. Que cuando la persona experimenta su sanidad interna, permite que el Espíritu Santo sea primer lugar en su vida, permite la obra de Dios en su experiencia, la sanidad no solamente trae restitución a tu alma, también trae restitución a nivel relacional y por ende generacional. Ahora bien, cuando usted acude a Hebreos capítulo 12, el verso 15 en particular, este fenómeno llamado amargura, mire qué interesante la exhortación de la palabra de Dios sobre este fenómeno psicológico, sobre este fenómeno de arresto emocional. Amargura es la experiencia o es el síntoma, déjeme llamarla así, el síntoma que yo sufro y experimento cuando yo interpreto que alguien me ha faltado el respeto, que alguien me ha herido, que alguien ha abusado de mi dignidad, que alguien me ha atropellado, que alguien consciente o no consciente no toma en cuenta mis necesidades y me cancela, me anula. O sea, en otras palabras, la amargura es el síntoma que toda persona sufre y experimenta cuando es rechazado o no es estimado y valorado y su dignidad queda atropellada. Si se da cuenta, la primera fuente de amargura a niveles de experiencia para toda persona son las relaciones. O sea, todos estamos en riesgo de ser heridos, lastimados, lacerados o abusados como consecuencia de esas experiencias de traición, de herida, de atropello, de abuso, pues no es sorpresa que la consecuencia sea amargura. La amargura es, como dije ya, el síntoma de una persona que tiene una herida abierta en el alma. Voy a hablar de ejemplos de heridas en breves minutos para que usted pueda ir conectando la idea. Estoy llevando el mensaje de una manera, una secuencia, para que en esta noche usted tenga la mejor oportunidad de poder comprender este concepto. Pero mire cómo entonces el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, nos orienta sobre el manejo de la amargura. Cuando declara, mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, y es ninguna, brotando en ella, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea, en otras palabras, cuando comienza el autor de los Hebreos exhortando, mirad bien, lo que está concientizando, orientando es la responsabilidad de velar su vida emocional, la responsabilidad de cuidar de su corazón, la responsabilidad de velar por su alma le corresponde a usted, me corresponde a mí. Esas maniobras en las cuales muchas personas en devoción y plegaria le dicen a Dios, Señor, quítame esta raíz de amargura, quítame este resentimiento, entiendan bien, están orando de manera equivocada. Dios no quita heridas, Dios no quita resentimientos, Dios no quita amarguras. El resentimiento y la amargura se la quita usted, me la quito yo. Si en el trámite de usted remover la amargura y el resentimiento, o sea, usted enfrentar esa herida, necesita ayuda de Dios, ahí sí usted puede orar para que Dios le ayude. Vuelvo y lo repito, porque hay muchas personas que no tienen claro este concepto y mucho menos el manejo conveniente
cuando sufren heridas relacionales. Vuelvo y lo repito y espero que esto no cause un escándalo, si no la pastora Aira me va a decir, me va a echar flea y esta va a ser la última vez que me van a ver. Y es que Dios no quita amarguras, Dios no quita resentimientos. Las amarguras y los resentimientos, el odio, el coraje, el cinismo, el sarcasmo, lo remueve usted, lo remuevo yo. En el trámite y en el proceso de usted enfrentar y remover esos traumas emocionales, Dios puede auxiliarle. ¿Cómo? Con gracia. Gracia significa de que Dios te va a dar la paciencia, Dios te va a dar la resiliencia para poder iniciar el trámite y poder terminarlo. Pero es usted y soy yo los que en un acto de obediencia y responsabilidad personal tenemos que tomar la iniciativa y el apoderamiento para no solamente remover la amargura, remover el resentimiento, sino también cerrarlo. O sea, en otras palabras, nos toca a cada uno de nosotros ser buenos mayordomos de nuestra vida afectiva, nuestra vida emocional y poder guardar nuestra espiritualidad en orden. Porque si hay algo que cancela tu espiritualidad, te la lleva a una picada desastrosa, precisamente es el resentimiento o la amargura. Por eso es que el autor de los Hebreos advierte, miren bien de quién va a ser la responsabilidad, porque mucha gente con esta dinámica religiosa, Señor, quítame el odio, quítame el resentimiento, y no ven cambios. Y no podrán ver cambios, porque no es de Dios la responsabilidad de quitar la amargura, porque en primer lugar la persona que abrió la puerta del corazón para que la amargura se estableciese es usted y soy yo. Y es por eso que orienté de que Dios no quita resentimientos, Dios no quita odios, Dios no quita amargura, porque a quien Dios le puso la responsabilidad, la mayordomía de velar por su vida emocional y afectiva es a usted y a mí. Por eso es que el autor de los Hebreos lo habla, miren bien, o sea, en otra palabra, de quién es la responsabilidad, no es del Señor, es de usted y es de mí. Por eso es que estamos separando este tiempo para que usted pueda tener la oportunidad de aprender y pueda desarrollar nuevas herramientas para su crecimiento espiritual y por ende relacional y emocional. Sigue hablando el autor. Miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es el dejar de alcanzar la gracia de Dios? El reposo, el que Dios ministre y habla tu vida, el que Dios te dé paz. Recuerde que una persona en resentimiento y en amargura significa que no ha perdonado. Y la escritura es muy explícita cuando advierte que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. ¿Cuántas veces y en cuántas ocasiones yo mismo personalmente no me he encontrado guardando resentimiento en mi alma, coraje, amargura? Y me he encontrado con estos episodios donde oro y Dios no responde. Le pido a Dios y es como que el cielo se torna en acero. Estoy en la iglesia, pero me siento solo. Espiritualmente le invoco la presencia de Dios y al Espíritu Santo y es como un desierto, una sequedad. Cuando he tenido la oportunidad de evaluar por qué estas condiciones espirituales tan deprimentes en mi vida, si estoy buscando el rostro del Señor, cuando discierno y con la ayuda del Espíritu Santo descubro que estoy en amargura. No me di la oportunidad de obedecer a Dios y por ende de cuidar mi templo espiritual y por ende me olvidé del mayor autocuidado, que es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muchas personas que están muy inquietos y espiritualmente muy tristes porque oran y Dios no contesta, buscan el rostro de Dios, pero no hay evidencia de su presencia. Solicitan a examinen sus corazones, que la
la posibilidad de esta ausencia de intervención o auxilio pudiera ser, no estoy diciendo que en su totalidad lo es, pudiera ser lo que el autor de los Hebreos aquí advierte. Velad que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese cuidado personal que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es esa atención desmesurada que Cristo tiene para con todos nosotros, por ser sus hijos y ser sus servidores. Pues lo que le estoy advirtiendo en esta noche es guardar amargura y hacer la amargura como un estilo de vida es uno de los obstáculos para que la gracia de Dios, o sea, el cuidado de Dios, se evidencie en tu estilo de vida. Por ello es que le estoy orientando y advirtiendo que no tiene ninguna razón usted establecer o ponerse en esa situación tan deprimente, porque la amargura es enemiga de tu desarrollo espiritual. Y finalmente concluye de que ninguna raíz de amargura brotando de tu corazón cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿A qué se refiere el autor de los Hebreos cuando advierte y declara que no cause dificultades y por ella seamos contaminados? Bien sencillo. ¿Dónde es que la amargura evidencia su mayor poder destructivo? No solamente en tu vida personal, o sea, en tu relación intrapersonal, donde usted potencializa el poder destructivo de la amargura es en las relaciones interpersonales. Por eso gente que hiere a otras personas es porque están heridas dentro de sí mismo. Por eso personas que predican o tienen una predicación destructiva, elitista, que margina, que maltrata, que hiere, esa predicación es reflejo del dolor que llevan adentro. No están predicando necesariamente por una inspiración divina, están siendo influenciados por un trauma psicológico y emocional en sus corazones. Por eso es que Dios solicita que sobre toda cosa guardada guarde su corazón y haya cero tolerancia al episodio de amargura. El creyente en su dimensión ideal o funcionamiento óptimo no debe tener tolerancia a los procesos de resentimiento, a los procesos de amargura. Escuche bien, esto no significa que usted no tenga episodios y momentos donde usted procese la herida. ¿Cuántas veces yo no he tenido situaciones donde me han herido o yo he herido a otras personas y he tenido que procesar, masticar el malestar? Después de todo, usted tiene una estima, después de todo, usted tiene una dignidad. Pues el procesar ese coraje, el procesar esa frustración, el procesar ese dolor, Dios no lo condena, Dios no lo critica. Es parte del procesamiento de nuestra naturaleza humana. Pero yo quedarme detenido y estancado y secuestrado por la amargura, eso no es una experiencia de procesamiento, eso es una experiencia de abierta resistencia y en algunos casos de rebelión al formato que Dios establece. Así que si analizan, miren la distinción. Dios te da permiso a procesar el resentimiento. Dios te da permiso a procesar la amargura, pero Dios no te da permiso a quedarte atrapado por la amargura y por ende hacer de la amargura tu nuevo estilo de vida. Por eso es que, ¿verdad? Y yo creo que usted lo tiene más claro que yo. Por eso es que usted ve gente que a nivel de la personalidad la amargura le es evidente. Inclusive cuando hablan, la amargura se manifiesta. Por eso es que usted escucha a muchas personas decir, ay, pero ese hombre o esa mujer es tremendo amargado. O como muchas personas en el día de hoy que cuando tienen la amargura a flor de piel, de una manera cínica, pero sigue siendo una declaración de lo enfermo que pudieran estar,
se categorizan de que están hartitos de odio, como si eso fuera un cumplido, como si eso fuera ponerse Chanel número 5. Y realmente lo que la persona está notificando es que soy foco de contaminación, no solamente satánica, sino también a nivel relacional y a nivel espiritual. Y vuelvo y lo oriento, la voluntad de Dios. Él no quiere verle a usted involucrado en dicha controversia, todo lo contrario. La intención de Dios es que usted tenga la capacidad de reinventarse del episodio de amargura, del episodio de herida, y tenga la oportunidad de poder cerrar la deuda emocional, la deuda psicológica. Recuerde que fue Cristo el que advirtió que si yo no perdono, me pongo en una situación donde estoy a riesgo de que los verdugos me perjudiquen. O sea, estoy en una prisión. Las personas en amargura, una de las características bien particulares es que están arrestados emocionalmente, están en una prisión emocional. Y una de las características de la persona que sufre esa prisión emocional es que es atormentada satánicamente. De ahí el contexto cuando Cristo hablaba de los verdugos y que la persona no saldrá de esa prisión hasta que pague el último cuadrante. O sea, en otras palabras, si yo no perdono, me pongo a riesgo espiritualmente y me pongo a riesgo emocionalmente y psicológicamente al trastorno. Cuando digo trastorno, creo que la palabra lo define perfectamente bien. Trastorno es ausencia de funcionamiento óptimo. O sea, en otras palabras, mi manera de pensar es negativa. Mi manera de procesar emocionalmente es agresiva. Mi estilo de comunicación verbal es hiriente y degradante. Mi manera de cómo me relaciono y me conduzco con otros puede ser humillante y muchas veces lacerante. Con esto, lo que quiero concientizarle está en la agenda de Dios, poder ayudarnos a que la amargura no sea parte de nuestro estilo de vida, porque personas en amargura en realidad son personas que son prisioneras al trauma del pasado, prisioneras al dolor que llevan. Y si yo estoy controlado por el dolor, pues no es sorpresa que yo tenga un ministerio de lacerar y dañar a otros. Dios te libre de que esa sea tu situación y tu condición, porque el plan de Dios y la voluntad de Dios es totalmente lo opuesto. Así que la raíz de amargura que habla el autor de los Hebreos en el capítulo 12 está asociado, y si me permiten leer de mis notas, a eventos o situaciones que durante tu crianza afectaron tu sentido de valía y de pertenencia. ¿Qué significa esto? Las personas que son más vulnerables al odio, las personas que son más vulnerables al resentimiento o a la amargura, son las personas que vienen experimentando heridas y agresión desde temprana edad. O sea, en otras palabras, desde el hogar de origen. Han experimentado rechazo, marginación, preferencia, maltrato, abuso, pues es obvio que cualquier situación o experiencia que atente contra mi dignidad debilita estas dos áreas de mi estructura o de mi zapata psicológica a nivel de la personalidad, el sentido de valía, el sentido de pertenencia. De ahí es que personas que sufren de amargura y resentimiento, una de las características es la minusvalía. Minusvalía significa que tienen un sentido de valor personal bajito, pobre, poco. Y es por eso entonces que muchas veces se sienten acomplejaditos, luchan con envidias. Esta es la fuente de las personas celosas. El celoso se siente muy inferior, muy inadecuado, porque su sentido de valía ha quedado trastocado o trastornado y por ende el sentido de pertenencia, que significa esa capacidad de vincular, de poder hacer comunidad relacional, de poder ser fraterno con otros, de poder crear lazos relacionales, se ve dañada, destruida, discapacitada. Por eso las personas que
luchan y sufren de amargura, particularmente en las iglesias, por ejemplo, son aquellas personas que tienen esta tendencia a ser rebeldes a la autoridad, retan lo que es la autoridad pastoral o las autoridades eclesiásticas, son las personas que involuntariamente muchas veces lastiman a los hermanos, lastiman a otras personas, son las personas que pudieran estar en riesgo de que abrazan ministerios sin haber sanado su corazón. Y no me malinterprete, no significa del hecho de que porque llevo un resentimiento, una herida, yo no pueda servir al Señor. Es que no atiendo el trabajo de la herida, no atiendo la amargura y encubro la amargura con la máscara del ministerio. Y lleva a que estas personas, estando en posiciones privilegiadas, puedan lastimar a muchos a través de su testimonio o más decir de su estilo de vida. Y ahí vuelve el oriento, el plan de Dios es, Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú camines, pero no quiere que usted camine con una máscara religiosa. ¿Por qué? Porque te hace daño, es lo primero, y segundo, te hace vulnerable a la agresión satánica. Y como ya mencionó el autor de los Hebreos, si estoy contaminado, pues no es sorpresa que contamina a muchos más. Una persona amargada o en amargura te puede dividir una iglesia, te puede inclusive destruir una iglesia, te puede destruir tu familia, te puede destruir tu testimonio. Y es por eso que va a ser sumamente importante que si esta fuera la condición suya, en esta noche usted se dé la oportunidad de renunciar a ese espíritu, renunciar a esa herida y pueda rehabilitarse en la gracia de Dios. Amén. Otra consecuencia de la amargura, y esto es desde el plano psicológico, que es, ¿verdad?, el dominio que yo trabajo, es que provoca un mar de emociones negativas y estados anímicos anormales o anómalos. ¿Qué significa esto? Las personas que sufren de amargura luchan mucho con la ira, luchan con el resentimiento. A nivel de la reacción pueden ser volátiles, sería el término que se utiliza. Allá en Estados Unidos le llaman they snap very easily, que significa que pueden ser muy reactivos, muy viscerales, actuar de impulso, y si lo medita y lo analiza, es una naturaleza totalmente contraria a la vida del espíritu, porque las personas que viven por el espíritu y andan es que no son viscerales, no trabajan ni actúan por impulso, sino trabajan más por procesos de reflexión. Son más personas orientadas al gobierno de las emociones. Son estas personas que saben discriminar lo que es de Dios y lo que es del diablo y lo que es de la carne. ¿Por qué? Porque no solamente viven espiritualmente, sino que aprendieron a andar espiritualmente. No hay persona que pueda andar en el espíritu y por ende desarrollar el fruto del espíritu si primero no tiene el peritaje de poder derrotar las amarguras y tener una buena gerencia sobre las heridas y la amargura. Así que personas en amargura son los vulnerables a desarrollar el fruto de la carne, aunque están vivificados espiritualmente. Por eso es que no se sorprenda y no lo tome a mal. Dentro de la experiencia congregacional, usted puede encontrar personas que Dios le ha dado la vida espiritual, pero todavía andan en la carne. Porque recuerde que usted sea una persona espiritual no es garantía, no se traduce a que usted anda en el espíritu. Andar en el espíritu es una experiencia de obediencia. Según usted vaya perpetuando esa relación de obediencia a Dios, pues el Espíritu Santo va desarrollando en el carácter suyo la imagen y la identidad de Cristo. Por eso personas que andan espiritualmente desarrollan el fruto espiritual: benignidad, templanza, amor, dominio propio, fe, misericordia. Pero personas que están viviendo espiritualmente, pero no andan espiritualmente y por ende andan en la carne, pues tienen mucha lucha con el fruto de la carne, que son pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, malos pensamientos, resentimiento, envidia, celos, iras, contiendas. Y es por eso que entonces el fruto espiritual
se ve atascado, no se puede desarrollar porque la persona todavía está en el combate de poder superar la crisis del fruto de la carne y está, ¿verdad?, arrestado a esa condición porque sigue en amargura. ¿Comprende? Excelente. Así que les prometí darle ejemplos de cómo las personas pudieran quedar heridas en episodios de amargura. Voy a darle unos breves ejemplos, no es un catálogo, no es una enciclopedia de traumas, pero lo que sí pretendo es poder orientarle y concientizarle cómo las personas ¿verdad?, son heridas y de ahí desarrollan la amargura como parte de la personalidad y por ende institucionalizan la amargura como un estilo de vida. Ejemplo, ejemplos de personas que son potencialmente candidatos a quedar en amargura. Una persona que ha experimentado rechazo en el embarazo porque, ¿verdad?, el embarazo no era deseado. ¿Cuántas personas no he conocido que en su experiencia de gestación sus padres proclamaron de que no era deseado? Fue un accidente, no fue planificado y luchan con espíritus de rechazo, luchan con sentimientos de desamparo. En muchas ocasiones, en algunas yo he sido testigo, el Espíritu Santo le ha dado testimonio a estas personas que parte de esa depresión, parte de esa herida de tristeza y desolación está conectada a que fueron personas que en el embarazo fue un embarazo no deseado, cultivando una puerta de rechazo desde antes de nacer. De igual manera, otras personas han experimentado amargura porque experimentaron también el rechazo de que su sexo no era el deseado. Los padres esperaban una niña y salió un varón, o los padres esperaban un varón y salió una niña. De ahí entonces se desarrolla algún tipo de rechazo en la persona que también le lleva a luchar con episodios de depresión desde muy temprana edad. Y por eso hay muchas personas que aunque tienen una linda relación con el Señor, no se explican por qué se sienten tan vacíos, tan solos, tan inadecuados. Y tiene mucho que ver con ese sentido, ese espíritu de desamparo que siempre ataca a las personas que han sufrido esta enorme herida llamada rechazo desde la niñez. Otras personas también hablan de haber experimentado y experimentan la amargura como un estilo de vida. Cuando el embarazo, ¿verdad?, o su etapa de nacimiento surgió en medio de un conflicto matrimonial. ¿Cuántos matrimonios experimentan, ¿verdad?, embarazo y la relación estaba destruida, no servía? Y usted ve que estas personas se desarrollaron en un ambiente de familia donde ya la relación estaba divorciada emocionalmente, no legalmente. Siguen casados legalmente, pero como pareja no funcionan como pareja. Ya estaban divorciados emocionalmente y esa criatura, ese niño que fue desarrollándose como adolescente y eventualmente como un adulto, que ese adulto puede ser usted, viene de un ambiente de rechazo, de desolación, de división, de desamparo y lleva entonces a sí mismo esa programación en el pensamiento de que las relaciones de matrimonio, las relaciones de compromiso son muy peligrosas y es por eso que muchos de ellos involuntariamente desarrollan espíritus de codependencia o relaciones tóxicas. No porque eso es lo que andan buscando, es que, como dije al principio, el sentido de valía y de pertenencia quedó destruido desde la programación inicial y por ende buscan ese valor y ese sentido de pertenencia a través de las relaciones fuera de ellos, cuando en realidad la medicina sanadora es usted buscar ese sentido de valor y de pertenencia en su relación con Cristo que ya lo logró para usted. Lo que pasa es que muchos de nosotros todavía no aceptamos ese rescate. Pero vuelvo y lo oriento, Cristo es más que suficiente para restituir en una persona ese sentido de valía y de pertenencia que fue destruido a través del rechazo. Otra dinámica de trauma que genera amargura en muchas personas o personitas es la comparación entre hermanos, el sustituir el amor por regalos, los golpes y los maltratos, los apodos y las burlas que muchos padres, ¿verdad?, inconscientemente, involuntariamente le dicen, ¿verdad?, panzón, orejón, feo,
y entonces atacan la estima de ese niño y ese niño se desarrolla eventualmente una programación en su mente de que es inadecuado, no aceptado, es fácil de criticar, es casi como un bullying, un hostigamiento desde el hogar. Entonces nos quejamos o nos sorprendemos y nos lamentamos porque nuestros hijos tienen problemas de autoestima. Pues si se da cuenta es que los venimos masacrando desde el hogar. Y muchos de estos jovencitos o niños eventualmente van a ser adultos que van a traer problemas de autoestima. En el caso de una fémina, un problema de autoestima, el cual le puede llevar a que fracase en su experiencia con la relación con los hombres. Y en el caso de un niño que eventualmente va a ser un hombre, la amargura y el rechazo los lleve a no poder generar compromiso en las relaciones. Por eso que usted ve muchos hombres que se les hace difícil ser fieles, poder mantener un compromiso, ser exclusivo con una sola mujer, porque precisamente como sufrieron agresión y rechazo en temprana edad, pues encuentran en las relaciones de compromiso el peligro de que esa herida vuelva y se repita. Y por eso algunos de ellos, pues lamentablemente brincan de relación en relación o no logran echar raíz en sus relaciones, pero realmente es el miedo a volver a ser lastimado y rechazado. Otras heridas que llevan a la amargura y al resentimiento es que los padres tratan de vivir la vida que no tuvieron a través de la vida con sus hijos. Ejemplos. Si papá quería ser un deportista y pues por lesiones o por limitaciones no pudo ser atleta, la frustración de no haber alcanzado esa meta la trata de desplazar en la vida de sus hijos y por eso muchos de ellos son muy severos con sus hijos implementando los sueños que ellos, ¿verdad?, vieron frustrados a través de la vida de sus hijos. Lo mismo pasa en el aspecto académico. No pude estudiar y yo quiero que entonces tú estudies y que tú tengas esta carrera en particular. Yo he sido testigo de hijos ya adultos que hacen un diploma en la universidad y se lo regalan a los padres. Mira, aquí está el diploma que tú querías, ahora yo me voy a ir a estudiar lo que yo quiero estudiar. Porque lamentablemente los padres no se dieron cuenta que estaban transfiriendo la amargura de no sentirse realizados en unas áreas de su vida, hijos, y transfieren la herida y la controversia sufrida a la próxima generación. Por eso fue que les orienté y les advertí que si yo no me cuido de la raíz de amargura tiene la capacidad de impactar a otras personas. Y ahí es que se convierte en lo que ustedes muchas veces llaman la famosa maldición generacional. ¿Entiende? De ahí también entonces, ¿qué produce las heridas, el rechazo y la amargura? Mire los síntomas y las voy a citar. Primero, la gente en amargura son adictos al resentimiento y a la falta de perdón. Se les hace difícil pedir perdón. Son las personas que se autodenominan orgullosos, lo cual significa no reconocen errores, han perdido la capacidad introspectiva de poder reconocer las faltas que cometen o el daño que hacen a otros y viven en una mentalidad donde primero yo, segundo yo, tercero yo, y como no hay conciencia ajena, se les hace bien fácil lacerar y lastimar a otros como si fuera chuparse un bombón. Segundo, personas que están secuestradas bajo la amargura tienen atadura emocional a la persona que les hirió. Por eso las personas que viven amargura se les hace difícil perdonar porque están buscando o que la persona que les masacró emocionalmente les restituya o están buscando venganza. Cuando la Biblia dice, deja la venganza en las manos del Señor, deja que Él te haga justicia. La persona que está libre de amargura tiene la capacidad de aprender a descansar en la justicia de Dios. Pero la persona en amargura sabe que Dios puede hacerle justicia, pero rechaza esa provisión y toma la justicia en sus manos a través de entonces de la revancha, la represalia, la venganza y la agresión en todas las formas. Yo he visto personas que están tan consumidos, y son cristianos, tan consumidos por la amargura,
que son cínicos, sarcásticos en el diálogo, en las redes sociales se pasan atacando, insultando a la gente, insultando a familiares, insultando inclusive gente de la iglesia sin ningún pudor, sin ninguna conciencia de que tienen un compromiso de vivir una vida espiritual. A ellos no les importa cómo escandalizan a otros porque pues cuando la amargura les toma el control, están tan amargados que la amargura cega el entendimiento y no miden consecuencias, no miden daño. Por eso es que Dios está en contra de la amargura institucionalizada. La amargura transitoria no, porque la podemos sufrir, porque por eso es que tenemos que procesarla y derrotarla. Pero la amargura transitoria que no se reta, no se enfrenta, se convierte en una amargura institucional, lo cual significa me da la autoridad, o sea, en otras palabras, me potencializa a convertirme en un maltratante. Me potencializa a convertirme en un agresor. Aunque esté en el Señor, mi relación con Dios no me va a poder liberar, no me va a ser inmune de yo ser un agresor, un maltratante. Como dije al principio, si yo no asumo responsabilidad de liberar mi corazón de la raíz de amargura, que atenta contra la gracia de Dios y en tu vida y en mi vida y me puede llevar a contaminar a muchos. También la amargura produce discapacidad de amar y de dar amor. También la amargura me lleva al aislamiento, no me relaciono con nadie, no dejo que nadie me conozca, soy una barrera. Por eso usted ve que hay personas, ¿verdad?, que están en búsqueda de la verdad del Señor, pero nadie conoce ni sabe quiénes son por dentro. Las personas en amargura son adictos a romper relaciones. De cualquier cosa hablan de divorcio, de cualquier cosa hablan de separación, de cualquier cosa siempre están amenazando con romper, me voy, me desaparezco, hay mejor vida en otro lugar. No echan raíces relacionalmente. Y peor aún, los torna insensibles. Por eso hay personas que están secuestrados por la amargura y ven a otras personas llorando y suplicando y estas personas se ríen bien cínicamente. Encuentran placer en el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque vuelve el oriento, la raíz de amargura trastorna, altera lo que es la percepción hacia otros, altera la manera como yo proceso emocionalmente, o sea, me deleito en el dolor ajeno cuando el consejo bíblico es llorar con los que lloran y, ¿verdad?, sufrir con los que sufren y gozarse con los que se gozan. O sea, en otras palabras, tiene que haber empatía con el prójimo. Por eso es que no es posible usted poder andar espiritualmente y ser guiado por el Espíritu cuando usted está secuestrado por la amargura. O sea, usted puede andar en religiosidad, que eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Pero la verdadera vida espiritual no tiene nada que ver con religiosidad, porque religiosidad es que yo pretendo una espiritualidad, pero en realidad lo que tengo es una máscara religiosa. Las amarguras producen inmadurez emocional, o sea, te arrestan emocionalmente, lo cual significa usted puede ir creciendo en edad cronológica, 30 añitos, 40 añitos, 50 añitos, 70 añitos, 100 añitos, pero emocionalmente usted está quedado. Cuando digo estar quedado significa que voy ganando edad cronológica, pero a nivel de mis actitudes parezco un nene chiquito. La forma de manejar conflictos parezco un bebé. O sea, si tengo puedo tener estudios, puedo tener conocimiento, puedo tener edad cronológica, pero cuando se forma un berrinche o una controversia, pues empiezo a tirar cosas al piso, empiezo, ¿verdad?, a gritar y a actuar con berrinche, como si fuera un nene chiquito que le quitaron una paleta. ¿Usted ha visto esas personas? Yo las he visto. Y es cuando usted ve contra, como que aquí algo no cuadra, como que la conducta y la actitud no armoniza con la edad cronológica de esa persona. ¿Por qué eso ocurre? ¿Por qué esa persona está queda? Ese tantrum, como dice Wandy, está la persona arrestada emocionalmente. La gente en amargura vive en una continua soledad, en un continuo miedo.
la gente en amargura pierden su identidad. Mire qué situación tan trágica, porque en realidad la meta de este santo evangelio es que usted tenga la oportunidad de poder ser imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Cómo puedo entonces superar la controversia del trauma, de la amargura en mi alma? Aquí le voy a dar la orientación y las herramientas para poder superar tan horrible controversia. Yo confío que el Espíritu Santo te va a ayudar en esta noble y magistral gestión. Lo primero, no tenga temor a admitir que ha sido herido. Uno de los retos más difíciles que las personas en amargura sufren es reconocer la amargura. Nadie le encanta la idea de reconocer, es cierto, pastora Eira, yo soy un amargado. Requiere mucha valentía, requiere mucha humildad, pero, ¿verdad? Como ya orienté, para uno poder tomar el camino de la sanidad y la recuperación, el primer paso es reconocer el problema. Reconocer el problema va a significar admitir que he sido herido. Segundo, identifique cuál es la herida. Les di unos ejemplos, una idea de cómo ir identificando la herida, porque ¿cómo voy a cancelar la amargura? ¿Qué voy a perdonar si no tengo conciencia de dónde me hirieron? Así que es bien importante que usted tenga en cuenta que para poder sanar usted necesita mirarse hacia adentro e identificar las heridas que están construyendo la persona enferma que hoy es usted. Porque la verdadera intención de Dios es convertirlo en imagen y semejanza de Cristo. Tercero, dele a Dios permiso para que le ayude a efectuar su sanidad. ¿Cómo Dios, cómo el Espíritu Santo puede ayudar en tu proceso sanador? Como ya bien dije, Dios no quita amarguras. Como bien ya dije, Dios no quita resentimientos. Como bien ya dije, Dios no quita odio. Eso lo quita usted. Eso lo quito yo. Pero ¿cómo Dios me puede ayudar? Revelación. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es revelar las áreas oscuras que hay en nuestra alma. Pues he sido testigo, tanto para ayudar a otras personas, como también para ayudarme a mí mismo. Como el Espíritu Santo, cuando yo estoy en esa búsqueda introspectiva, o sea, mirándome hacia adentro, descubro multitud de heridas que ni tenía yo conciencia de ello. O sea, me recuerdo de ellos, pero las tenía tan ocultas que no las podía recordar de manera inmediata. Y como el Espíritu Santo, para ayudarme, comienza a revelar ese material tóxico que está guardado en mi alma y por ende controla e interfiere en mi personalidad. Próximo proceso. ¿Cómo se supera la amargura? Usted tiene que entrar de inmediato en un proceso llamado perdonar. Usted tiene que comenzar a perdonar a los involucrados en la transacción. O sea, en otras palabras, usted tiene que hacer inventario y reconocer la gente que te ha herido, te ha destruido, y entonces tiene que proceder a liberarlos de ese resentimiento que usted sufre. Porque como hace un tiempo mencioné durante esta intervención, mientras yo no perdone y sea víctima de la amargura, no es sorpresa que la persona que me hirió o me dañó me controle emocionalmente de manera remota. ¿Cuántas personas yo no he sido testigo en mi oficio como científico de la conducta? De personas que han sido heridas por otras personas y esta otra persona inclusive ya ha muerto. Y la persona herida sigue en ese resentimiento. Tal persona, tal más cual me hirió hace 3 años atrás, ya esa persona murió, pero todavía le odio. Todavía tengo resentimiento. Oye, usted se pregunta,
¿Y cómo la persona va a poder liberar esa controversia si ya la persona no existe? Perdonar a los involucrados es una transacción que usted puede llevar a cabo en lo privado de su alma o en la presencia de Dios y es tan efectivo como si el agresor estuviera presente y delante de usted. Segundo, para superar y derrotar la amargura, además de perdonar a sus agresores, escuche bien esto, que esto es bien importante y ya voy concluyendo, también tiene que perdonarse a la persona más importante en toda esta transacción, a usted mismo. ¿Cuántas personas usted y yo no hemos destruido? ¿Cuántas personas usted y yo no hemos masacrado? O inclusive, ¿cuántos de nosotros no llevamos amargura con nosotros mismos por haber tolerado situaciones y controversias que originalmente no debimos haber tolerado? Finalmente, perdonar para poder superar la crisis y el trauma de la amargura significa el ejercicio magistral y completo del perdón. Y hago mención, hago una breve pausa. Este mensaje, esta intervención del día de hoy va a quedar grabada, la voy a subir, ¿verdad? En la plataforma de ustedes para que la puedan revisitar nuevamente. Si no pudo estar desde el principio, la pastora me dio instrucciones de que la instalara para que la puedan volver a revisitar y la puedan compartir tal vez con otras personas que en estos momentos de su vida están secuestrados por la raíz de amargura. Regreso a la medicina celestial, a la medicina psicológica, a la medicina espiritual que magistralmente derrota cualquier raíz de amargura. Es el perdón. El perdón tiene 4 fases magistrales. La decisión, la liberación emocional que produce, la restauración y el poder sanar a otros. O sea, en otras palabras, el tomar la decisión de perdonar, la liberación emocional que produce, la restauración que produce la identidad del individuo y la reproducción de sanidad que usted se convierte. Si cuando estoy amargado yo puedo reproducir amargura y dañar a otra gente, no es sorpresa que bajo el mismo principio yo sanando me convierta en un reproductor de sanidad y de medicina para otras personas. O sea, en otras palabras, tengo el gran privilegio de poder ser bendición. Con esto concluyo. Perdonar la decisión. O sea, cuando hablamos de decisión, es que usted tiene que tomar la decisión de perdonar y dejar ir libre a sus agresores y a las personas que le deben. El enemigo no va a querer que usted deje ir libre a sus agresores. El enemigo lo que va a querer es que usted haga convivencia ilegal con sus agresores. De ahí es la amargura. Cuando usted perdone a alguien que le ha lastimado, usted tiene que darle mantenimiento a esa decisión. Usted no significa que usted vuelva a perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. No, con un perdón basta. Pero usted tiene que darle mantenimiento al perdón. O sea, cuando el enemigo te traiga la agresión que fulano de tal cometió contra ti, sí, yo lo perdoné el jueves 13 de agosto a las 6:30 de la tarde y ya yo tomé la decisión y me reafirmo en dicha decisión. Por lo tanto, no me voy a revertir en la decisión que tomé, lo dejo ir libre, mi sanidad es más importante que mi amargura, recuperar mi vida es más importante que ponerme a esperar y quedarme un layaway psicológico esperando que mi agresor me restituya. Mientras usted se reafirma en ese proceso de decisión, la mejor evidencia de que sanó de la amargura es el siguiente síntoma. Y anótelo para que quede en referencia. Y con esto me despido. Las personas en amargura, cuando recuerdan o reviven o dialogan acerca de la herida y la agresión sufrida, uno de los síntomas de dicho relato es que el dolor se activa.
o sea, personas en amargura, típicamente el dolor de la agresión la reviven como si fuera ayer. A usted le pudieron haber herido, masacrado hace 10 años atrás. O sea, el evento traumático, el evento que te amargó la vida, que te laceró, que te lastimó, fue hace 10 años, pero emocionalmente las emociones no respetan ni tiempo ni espacio. Cuando una persona sufre de amargura, el dolor que esa experiencia produjo, la pueden revivir y experimentar como si fue ayer, como si fue hoy mismo, aunque el evento pasó hace 10 años atrás. Lo cual significa tu mejor evidencia de que te liberaste de la amargura y sanaste es ausencia de dolor. O sea, en otras palabras, el perdonar y el sanar no borra memoria. Usted siempre se va a recordar del evento que le marcó negativamente. La sanidad y el perdón lo que produce es ausencia del dolor que escolta la memoria traumática. Y finalmente la restauración. Después que usted se mantenga consistente en la decisión de perdonar y le dé mantenimiento a su decisión de perdonar y usted se experimente la liberación emocional, o sea, el dolor de la memoria quedó removido, la restauración se activa en usted. ¿Qué significa? Usted ya no responde ni con sarcasmos, ni con cinismos, ni con resentimientos. El fruto del Espíritu se activó. Afable, benigno, templado, misericordioso, clemente, paciente. Se convierte en una persona de fe. ¿Por qué? Porque la sanidad que usted logra sobre la amargura, uno de los regalos que produce es que le da gobierno sobre todas sus pasiones humanas. No es que usted se liberó de sus pasiones humanas. El hecho de que usted viva espiritualmente y ande por el Espíritu no significa que la humanidad desapareció. No, la humanidad continúa operando en usted. Solo que esas pasiones desordenadas, esas pasiones de la carne, quedan bajo el gobierno del hombre y la mujer espiritual que hay en usted. Así que esa restauración no es otra cosa que queda restaurado al modelo de Cristo, a imagen y semejanza del Hijo de Dios. Con esto concluyo mi intervención de sanidad interior en esta intervención. La semana próxima volveré a compartir con ustedes otro tema que es continuidad sobre esta serie de sanidad interna. Y es que cuando usted decide perdonar y sanar, entonces, y solo entonces, Dios lo puede reclutar para poder sanar a otros. Por eso la gente en amargura, Dios no los puede utilizar, no los puede movilizar espiritualmente para que sean bendición, porque como dice la Escritura, una fuente no puede brotar dos aguas. No puede brotar agua dulce, no puede brotar agua salada. Así que no se sienta marginado por el Señor cuando no te utilice, si tú luchas con resentimiento y amargura. Porque en realidad lo que el Señor está haciendo es protegiéndote de que no perjudiques a otros